aquí tenemos el sexto podcast, que estamos aquí con Fernando, que prefiere que le llamen Fercho, Fercho, sí. y es un profesional de yoga, un instructor de yoga. Vamos a hablar un montón de cositas, vamos a relacionar el yoga con un montón de áreas distintas de la salud, desde áreas mentales, áreas físicas, áreas espirituales, lo vamos a hablar con todo. De tal manera que aquí nuestro amigo Fernando ha venido desde Panamá, no para el podcast, pero porque ya lleva aquí 4 años, pero vamos a decir que es para el podcast después de 4 años, aunque no existía esto, pero bueno, y nos va a comentar un poquillo acerca del yoga, de qué es un buen sitio para aprender yoga, qué instructores podemos encontrar en yoga, qué diferentes tipos de yoga podemos encontrarnos. Y todo esto lo vamos a poder ver aquí con Fercho. Así que vamos con la entradilla y ahora empezamos. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Fercho, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. La verdad es que fue algo muy sorprendente porque yo a ti te veo en el gimnasio siempre Sí, y fue como un día te saludé, empezamos a hablar. De hecho, ¿fue esta semana o la semana pasada? fue la semana La pasada semana pasada. y no recuerdo cómo llegamos a hablar de yoga, no recuerdo. Sí, simplemente, no sé cómo leches, acabamos hablando de yoga. Sí. Mientras estabas haciendo una serie de tríceps, creo que fue. Sí. Y de repente, pues nada, te vienes conmigo. Pues cuéntanos un Sí. poquillo acerca de ti, cuéntales a la gente sobre todo quién eres, de dónde vienes, Vale, qué titulación tienes y cuánto tiempo llevas con el yoga. vale. A ver, llevo practicando yoga aproximadamente 12 años eh, y como te lo estaba comentando, eh, empecé como por postureo. Por postureo. Por postureo. Estaba en el gimnasio allá en Panamá y estaba pasando por el salón de clases y había una clase de yoga y veo a dos, tres personas paradas de cabeza, o sea, invertidas, ¿no? Y dije, ¡buah! Yo quiero hacer eso. Me gusta. Y nada, me inscribí a la clase y así fue como empecé el camino. Entonces, empecé como por lo físico y eventualmente, pues, terminé ya con todo el tema emocional, mental, espiritual y demás. Y 2 años después de haber empezado la práctica, ya dominaba mucho, ya dominaba mucho la práctica y ya me sentía preparado para tomar una certificación. Y se me dio. Casualmente acababa de terminar un trabajo, parecerá un poquito contraindicado, pero yo soy abogado también. Entonces había terminado un trabajo de abogado y estaba como en el limbo. Y decidí certificarme para empezar a enseñar y empezar como a trabajar como profe de yoga. Y pues nada, me certifico, empiezo el camino como profe de yoga, empiezo con 3 estudiantes en la terraza de la casa de mis padres y poco a poco fui surgiendo hasta que empecé a dar clases en el Parque Omar en Panamá, que es como, a ver, como el Retiro aquí en Madrid, Sí. pero en Panamá. Es el Anda. parque más grande de la ciudad. Y nada, empiezo a dar clases ahí. Obviamente tuve un proceso de adaptación porque o sea, pasé de dar clases a 3, 6 personas a dar clases ya a 200 personas en el parque. ¿Ya? Joder, eso es un número, ¿eh? Sí, Eso es sí, sí, sí. que no son poco, que es un número. Sí. Entonces, y luego de ahí, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de abrir mi estudio en Panamá, que fue Urban Studio. Y pues nada, lamentablemente por el tema de la pandemia y demás, tuve que cerrarlo y eventualmente ya me mudé acá a Madrid. Joder, vaya final más trágico. La verdad que es un poquillo de faena. No, el yoga, si hay algo que he aprendido en el yoga es que todo cambia, todo evoluciona y todo tiene sus ciclos de vida. ¿Y qué certificación es la que tienes tú? ¿Qué certificación es ¿Cuál es la certificación que te sacaste para poder empezar? Se llama RYT 200, Sí. es la Registered Yoga Teacher de 200 horas. El número 200 es de 200 horas Ah, porque es una certificación de 200 horas, ¿no? qué sencillo lo Que han hecho.
¿qué haces? Creo que lo hacen, en realidad no sé por qué son las 200 horas, creo que lo hacen porque hay muchas personas que toman la certificación cuando no están preparados para dar clase. No han tenido una experiencia, yo por lo menos estuve 2 años practicando yoga y te digo que lo practicaba todos los días, ¿eh? Era una práctica todos los días y ya eventualmente ya yo dominaba la práctica. Ya yo conocía mis posturas, conocía mi cuerpo, conocía los principios del yoga y entonces fue que yo me tiré a ser profesor y a hacer la certificación. La certificación, ¿es una certificación que te autoriza a poder ser instructor de yoga en Panamá, en España, Es en una certificación general, mundial. mundial? No hay, sí. Yo en Panamá, aparte de la certificación de yoga, pues tomé una certificación con lo que vendría a ser la Autoridad Nacional del Deporte en Panamá. Entonces ya yo estaba avalado o certificado un poquito más como por el Estado, por así decirlo. Pero es una certificación que no está vinculada al yoga. Es una certificación sobre entrenamiento personal, biodinámica del cuerpo y demás. Entonces, yo lo que hacía era pues que fusioné eso porque la práctica del yoga, si bien es cierto, es muy espiritual y demás, pero a la final tú empiezas por el cuerpo. Entonces, tú tienes que tener conocimientos de biodinámica del cuerpo porque estás haciendo movimientos y son movimientos o transiciones en las posturas. Acuérdate que el yoga no es que tú entras en una postura y te quedas en la postura. No. Tú tienes que cambiar de una postura a otra, de esa a otra, de esa a otra. Entonces son transiciones, son movimientos, son flujos corporales. Si haces mal el flujo, te puedes lesionar. Igual que en un ejercicio en el gimnasio, por ejemplo. Y con respecto al tipo de yoga, una persona que, por ejemplo, quiere empezar, hay distintos tipos de yoga. ¿Cómo podría empezar una persona que quiere realizar yoga? Hay muchos tipos de yoga. Va a depender de la persona. Si es una persona que quiere empezar, dependiendo del qué quieres, por qué quieres hacer yoga. ¿Quieres una práctica física? ¿Quieres una práctica espiritual? ¿Estás buscando una práctica porque estás en algún estado mental que está en desbalance, ansiedad, depresión, etcétera? Entonces tienes que primero determinar qué es lo que quieres buscar con el yoga o qué quieres conseguir con el yoga y dependiendo de eso, entonces buscas la práctica. Hay muchos tipos de yoga, yoga suave, yoga fuerte, yoga intermedio, hay yoga en el que no te mueves, hay yoga que es en pareja, o sea, hay muchos tipos de yoga. Entonces va a depender de eso, Vale, podemos hacer un pequeño juego aquí rapidito. ¿vale? Te voy diciendo yo como una persona estándar, en plan, te encuentras con un perfil de persona y Vale, tú me dirías, dentro de lo que no lo conoces a esa persona, que me la estoy inventando justo ahora, ¿a qué tipo de yoga te llevarías? Diciendo, vale, con tu objetivo y con tus capacidades, te diría que este es el tipo de yoga que a lo mejor podrías encajar más para empezar. vale, vale, Para venga, empezar. Por ejemplo, tenemos a una persona, 40 años, que está sana, hace un poquito de bicicleta y a veces un poquito de deporte genérico, estilo va a la montaña y demás, y quiere iniciarse en el yoga. Puede ser hombre, puede ser mujer. Persona muy estándar, vamos a decir. Ujú. ¿Qué tipo de yoga así? A voz de pronto. A ver, a una persona estándar, yo le recomendaría el yoga más estándar, que es el Vinyasa Yoga. El Vinyasa Yoga es el yoga, es como un yoga que tiene mucho flujo, ¿Sí? muchas transiciones, vas cambiando de una postura a otra, no te quedas mucho en una postura, pero no es ni muy estático, pero tampoco es muy movido. Vale, Vale. entonces si es una persona estándar que está buscando practicar normalito yoga, el Vinyasa es la mejor opción. Vale, si te voy a poner un doble caso. Tenemos a dos deportistas que están recién retirados, pero son deportistas que han entrenado fuertes. Uno no tiene apenas flexibilidad y el otro Ujú. tiene mucha flexibilidad. Vale. ¿Qué tipo de yoga podrías decirles? En plan, ¿sería el mismo? ¿Serían distintos? Podría ser el mismo, el que tiene ya mucha flexibilidad. Es que depende de lo que estás buscando. No me Vale, estás vale. Te voy a diciendo poner objetivo porque no te he puesto objetivo. objetivo, Voy a ponerte eso, objetivo. ajá. El objetivo es, han terminado el deporte, llevan una larga temporada deportiva y de repente se han quedado con mucho tiempo libre que no saben cómo rellenar. Pero tienen el cuerpo en cierto modo ya cansado Vale. del deporte. Pero sin embargo, una persona tiene mucha flexibilidad porque ha estado haciendo, por ejemplo, gimnasia deportiva y la otra persona vamos a poner que ha hecho fútbol americano, que tiene una parte de flexibilidad, pero no tanto como una persona con gimnasia deportiva. Vale.
Va a depender nuevamente, te lo digo, de lo que Efectivamente, buscas. sí. Pueden ser dos tipos o dos perfiles de personas diferentes, pero Sí. si ambos buscan lo mismo, va a ser la misma práctica del yoga. ¿A Vale. qué voy con esto? Si buscas, por ejemplo, flexibilidad Sí. y apertura corporal, el vinyasa, que es el que te acabo de decir, porque te mueves mucho, pero no es que te quedas en la postura como tal. Si estás buscando fortaleza, una persona que ya, por ejemplo, una bailarina de ballet, ¿me Vale. entiendes? Es una persona, un perfil de persona que ya tiene mucha, eh, Versatilidad con su propio cuerpo y claro, puede generar un montón de ajá. posturas. Y algo importante aquí es distinguir entre flexibilidad, ¿vale? Y elasticidad. No es lo Sí. mismo, ¿vale? Elasticidad son los músculos, flexibilidad son las articulaciones. Entonces, por ejemplo, una persona que hace ballet tiene mucha flexibilidad y elasticidad. Entonces, ¿qué busca? Fuerza. Entonces, ve a una clase de power yoga. Una clase de power yoga es un yoga mucho más fuerte. Utilizan más fuerzas, te quedas más en la postura. No haces tanto estiramiento, sino haces más posturas de fuerza, por decirlo así. Entonces, vas a power yoga. Si es una persona, por ejemplo, a los que van al gimnasio, Sí. los fisiculturistas, se les recomienda tanto el vinyasa para que empiecen a mover las articulaciones y se les recomienda también algo que se llama yin yoga, que es otra práctica de yoga. El yin yoga no hay transiciones per se como tal. Cuando hablo de transiciones es el movimiento que utilizas para pasar de una postura a otra. ¿Qué hace el yin yoga? El yin yoga es, tú te quedas en una postura por mínimo 3 minutos, de 3 a 5, 6, 7 minutos dependiendo. Esto es decir, tú te quedas, por ejemplo, con las piernas sentado, con las piernas abiertas, tratando de estirar hacia el frente y ahí te quedas durante 5 minutos. ¿Qué hace el yin yoga? Eventualmente el cuerpo se va abriendo, ¿vale? La fascia de los músculos va abriendo poco a poco en la postura. Entonces ahí te quedas respirando. Se utilizan muchas ayudas también. Sí. Utilizas bloques de yoga, son como unos bloquecitos así de yoga. Utilizas bolsters, los bolsters son como almohadillas pero muy fuertes, muy Sí. duras, que las utilizas para la postura. Entonces tú, por ejemplo, te pones un bolster y un bloque y te quedas y apoyas la cabeza en, en los apoyos. Te quedas ahí. Ponte que si la postura son 6 minutos, ¿no? Te quedas ahí. Y ya al tercer minuto sientes como que, uy, siento como que ya puedo un poquito más, entonces quitas el bloque y baja un poquito más los otros 3 minutos, por ejemplo. Entonces, dependiendo del objetivo que quiera la persona, va a ser la práctica de yoga que vayas a tener. Vale, siguiente persona. Tenemos una persona de tercera edad, jubilada, pero que son de estos que les cuesta hacer la compra cuando compran mucha comida. Le cuesta un poquito moverse y tienen un poco de dolor en la espalda. Es una persona que ya está más limitada a nivel de flexibilidad y a nivel de fuerza. Vale. ¿A Si dónde es le una persona de tercera edad, ha hecho deporte en algún momento de su No, vida, porque está. no, A ver, si lo entonces ha hecho, sería, se le ha quedado obsoleto, por así decirlo, porque al fin y al cabo ya está perjudicado. Realmente le cuesta más moverse. Se puede mover, vale, pero con una limitación de. No puede dar el típico trote en el semáforo ya y demás. vale. Si tiene buena salud, ¿Sí? sería Hatha Yoga. El Hatha Yoga es el yoga más suave y más básico El Hatha que hay, Yoga. Hatha Yoga, ¿correcto? Si es una persona de tercera edad que es muy mayor y pues no puede, hay yoga para la tercera edad, Sí. que es yoga muy suave, no tiene transiciones, es un estilo de yoga diseñado para la persona mayor. Por Vale. ejemplo, se utilizan sillas, o sea, tú utilizas una silla, la Sí. persona se siente en la silla. Muy rara vez se hace el yoga para la tercera edad, para las personas mayores, muy rara vez se hace en piso, porque obviamente una persona muy mayor no puede estarse acostando en el piso, no puede estar. Entonces se utiliza este yoga para tratar de mejorar un poquito la salud y la calidad de vida de esa persona que ya es muy mayor. O sea, que sería prácticamente sentado en silla. Ajá. Y luego ya, si se ve que puede esa persona avanzar, pues podría hacer alguna postura en Se hace suelo. de silla, se hace de pie, exacto. Vale. Muy rara vez es en el suelo, a menos que ya la persona pues pueda, la persona mayor se puede agachar y se puede sentar en el piso, pues lo que pasa es que ya si una persona mayor se puede agachar y se puede sentar sola en el piso, ya entonces puedes hacer Hatha Yoga, ¿me entiendes? Entonces ya no sería yoga para la tercera edad, sería Hatha Yoga para una persona mayor. Vale. Ahora vamos a pasar un poquito de la parte física y nos vamos a ir a la parte ya mental. Vale. A personas que tienen que calmar un poquito la cabeza. Gente que a lo mejor tiene ira, agresividad, gente en la cual
ya debería, sabe que tiene que controlarse, porque de alguna manera tiene que entrar voluntariamente, no va a entrar forzadamente, y le gustaría aprender a controlar un poquito su temperamento. Vale. ¿Hay algún yoga en específico que recomendarías a estas personas en general? A esa persona es el Vinyasa Yoga, El que Vinyasa. es, El el Vinyasa veo que está Vinyasa saliendo en es, casi todo. sí, 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 lo Es que pasa, es el comodín. claro, Comodín, Vinyasa. Tercera edad, Hatha lo que Yoga. pasa es Vamos empezando a que, ver qué diferencias hay. claro, lo que pasa es que el Vinyasa es como el estándar, es como el intermedio. Ah, el Vinyasa es Vinyasa es como el estándar. intermedio, ¿me Vale. entiendes? Y es el estándar. Entonces, claro, por ejemplo, a mí como profe de yoga me gusta mucho el Vinyasa porque puedo crear más. Vale, tiene mucha Puedo, más versatilidad, mucha claro, más... puedo meter otras posturas, puedo hacer otros movimientos, puedo hacer transiciones. Entonces te da un abanico más grande para poder hacer la clase. Entonces, claro, en el Vinyasa Yoga, por ejemplo, yo puedo enfocar la clase a algo específico. Yo Sí. puedo enfocar la clase, si hoy me da la gana, yo hoy puedo enfocar la clase a apertura de caderas, por ejemplo. Y enfoco la clase a apertura de caderas. O puedo enfocar la clase a inversiones. Inversiones es cuando pones el cuerpo al revés. Cuando giras el cuerpo, eso es una inversión. No necesariamente que estés parado de cabeza o de mano, no. Una inversión es simplemente que la cadera esté a un nivel arriba de la cabeza. O sea que, por ejemplo, una postura estilo como un puente de glúteos sería una inversión Correcto. Porque tienes la cadera arriba de la cabeza. arriba de la cabeza. Sería una inversión, pero se toma más. El puente es el que es hacia atrás, ¿no? Que te pones en el Sí. piso, ese, vale. Nosotros le decimos arco. Es arco de espalda. Joder. Arco de espalda. Porque, claro, la espalda la estás Sí. doblando, ¿no? Hacia atrás. Entonces ahí puedo enfocar la clase también a arcos. Arco. Por ejemplo, en la clase de Vinyasa puedo enfocar la clase en arcos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la clase de hoy, la voy a enfocar en arcos y la postura objetivo de la clase de hoy, por ejemplo, es hacer un drop back. Un drop back es una caída hacia atrás, donde tú estás de pie, pones las manos y caes en el arco hacia atrás, con las manos en el piso. Esto Eso de yoga es, empezó a pensar que es un poquito más peligroso de lo que parece, eso es un arco. Ojo, este es la postura final. Es decir, que ya yo te llevo una hora preparándote el cuerpo para que puedas hacer esa postura. No necesariamente la tienes que hacer, pero es el final. Si quieres hacer un drop back, por ejemplo, yo lo que hacía en las clases era que yo ayudaba a las personas. Decía, bueno, ahora hacen su arco, cada quien en su mat, el mat nosotros le decimos a la esterilla, el mat de yoga, Sí. la esterilla de yoga. Cada uno en su mat y se acuestan en el piso, ponen las manos detrás y entran en arco. ¿Quién quiere hacer el drop back? Ya, obviamente. Yo, profe, yo. Entonces, ya, yo iba y ayudaba y agarraba a la persona para que no se cayera, no se golpeaba. Entonces, Un elemento de seguridad que eras tú en ese caso. para los que no podían hacerlo solos. O sea, Vale. como que lo quieres hacer, quieres intentarlo, vale, yo te ayudo. No estás preparado, yo te ayudo. Y eso también es parte de ser, o sea, el profe o el maestro de yoga, que es sostener la Sí, clase. que es involucrarse con el alumno y personalizarlo lo máximo posible, que progrese de la forma más adecuada. Que Correcto, tenga las mejores sensaciones, pero dentro de un margen de seguridad. correcto, correcto. Te vas a caer, te vas a golpear. Yo me caí muchas veces, me golpeé muchas veces, pero lo importante de esto es regresar al mat, regresar a la esterilla de yoga y seguir practicando. Eventualmente te va a salir la postura. O sea que es un poco... La gente que practica yoga, ya que parece ser que es algo más complicado de lo que se piensan, ¿se podría decir que la gente se frustra o como aprenden a controlar un poquito su estrés y sus pensamientos, la frustración que suele haber en las clases es muy mínima? Es como, bueno, ahora me saldrá en la siguiente o en Claro, la siguiente, pero yo sigo no intentándolo. no es de la noche a la mañana aprender eso. Entonces, ¿qué pasa? A la mayoría de los que practicamos yoga, por no decir todos, nos sucede que entramos a la práctica por lo físico, ¿vale? No sé si te acuerdas que te estaba comentando Sí, que yo entré porque el postureo, yo como se quería dice, el nunca mejor postureo dicho, postureo. y eventualmente yo decía, hay algo más. Algo empezó a cambiar dentro de mí y empecé a buscar filosofías del taoísmo, hinduismo, filosofías del yoga, cómo lo que tú aprendes en una clase, en una práctica de yoga, cómo tú lo pasas a tu vida diaria. Eh, por ejemplo, y es más, lo tengo aquí, este tatuaje. Anda. Este es el ahimsa. El ahimsa es uno de los principales pilares del yoga. Significa la no violencia, lo contrario a la violencia. Por eso es que ves pues, muchos de los que practican yoga son vegetarianos y tal. Sí, Yo no lo soy, yo
no lo soy. Tú ves un filete de carne y Yo dices, sé, sí, habrá sí, que, sí, habrá sí. que, Menos aquí en habrá que, España, yo hago el esfuerzo, no vaya a ser que lo vea un vegetariano. Pero aquí voy con esto, por ejemplo, que esa no violencia, se supone que es la no violencia hacia los demás, pero es la no violencia hacia ti. Vale, Voy a ir pasito a pasito desempacando esto. La no violencia hacia ti, no solamente en el área física, sino en lo mental. ¿Vale? La no violencia contigo mismo, como que bruto soy, no puedo. Eso es violencia contra ti mismo, mentalmente. Y también la no violencia en la esterilla o en el mate yoga. Si tú sabes que no puedes pararte de cabeza, por ejemplo, porque no estás listo, no lo hagas porque te vas a autoviolentar. Si te paras de cabeza y sabes que te vas a caer, que te vas a golpear, te estás autoviolentando. Entonces, este es el principio más importante del yoga y es, o sea, la no violencia contigo mismo dentro de la clase. vale, o sea, que sería como una especie de no forzarse No forzar, claro. y saber cuáles son tus limitaciones mientras vas avanzando. Correcto, correcto. Entonces claro, es muy importante también el profe de yoga que logre sostener la clase energéticamente. No es solamente ir, yo voy diciendo posturas y ya, no. O sea, yo tengo es que enseñar. O sea, un verdadero profe de yoga enseña, no solamente guía una clase. Entonces, esos son puntos que uno tiene que tomar en cuenta, siempre. Uy, pues mira, vamos a hacer una cosilla. Vamos a continuar, pero esta vez en lugar de ir directamente a los tipos de yoga, Ujú. vamos a ir te voy a ir mencionando beneficios. Vale, Tú quiero que me desarrolles un poquito los beneficios del yoga en general, vale, pero aparte de desarrollarme los beneficios, dime si hay algún tipo de yoga concreto que lo trabaje más o si son todos. vale, 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 vamos. Vamos a ver de tal manera que así la gente va a ir haciéndose un poquito más del concepto de los distintos tipos de yoga. Porque como hay muchos, van a decir, joder, es que hay muchos, no sé por dónde meterme. Pero si escuchan mucho que el vinyasa, por ejemplo, es muy genérico y yo tengo un cuerpo muy genérico y soy una persona muy genérica, digo, vale, pues igual yo puedo encajar ahí. Si decimos que el hatha yoga, por ejemplo, es más de iniciación y vemos y la persona dice, vale, yo no tengo fondo, no tengo Claro. resistencia física y demás, igual debería meterme en hatha yoga o igual quiero meter a mis padres en hatha yoga para que por lo menos hagan algo de ejercicio a la semana. Vale. Le voy a meter a 2 días a la semana para ver si les gusta. Ojo, algo bien importante aquí es que yo te lo puedo decir aquí, Sí, qué estilo de yoga, pero tú siempre vas a conectar con un estilo de yoga hombre, por específico. supuesto. Entonces yo siempre les recomiendo que por lo menos una vez Sí, traten o intenten algún estilo de yoga diferente para ver si ese conecta más con las personas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el vinyasa, pero a mí, si tú me pones a escoger, yo prefiero acroyoga. Acroyoga es una práctica de yoga que se hace pues entre tres personas y sí. es un poquito como, no sé decir malabares, pero siempre hay como una persona base, que es la persona abajo, hay un volador, que es el que está arriba, y pues la base va moviendo al volador arriba y se van haciendo transiciones. Entonces es súper chulo, súper guay, a mí me encanta. ¿En qué momento hemos pasado a las artes circenses aquí? Pero está Entonces, bastante chulo eso, ¿eh? sí, 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 El sí. acroyoga. Y el acroyoga entonces tendrías que también no solo conectar contigo y demás, sino conectar con tus compañeros. Conectar con los compañeros, De claro. tal manera que, Entonces por ejemplo, yo, para parejas podría ser es un buenísimo. buenísimo, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo porque siempre, ojo, y algo importante aquí es que no es de dos, No es es de de dos, tres, es de porque hay tres. una tercera persona en Bueno, la esa tercera clase. persona vamos a quitarla a las parejas. Vamos a seleccionar grupo de amigos. La Que se tercera nos anima el persona público. en este acroyoga, la tercera persona es la más importante, Sí. porque es el cuidador, es el spotter, es la persona que está ahí mientras los otros dos hacen las posturas y es la persona que está cuidando de que el volador no se caiga o que se esté haciendo la postura bien. Entonces, es la persona más importante. No está haciendo los malabares o el postureo, como lo quieras llamar, pero es la persona que está ahí cuidando. De todas formas, por ejemplo, si una pareja se mete a acroyoga y se pone en una tercera persona, también les serviría bastante para conectar entre ellos dos y con la tercera persona que les está ayudando. Que Usualmente luego en las clases de acroyoga siempre hay tres, siempre hay tres. nunca hay dos. Cuando hay dos es porque ya esas dos personas ya lo saben. Yo, por ejemplo, lo puedo hacer sin esa tercera persona con una amiga que es voladora. Por ejemplo, yo usualmente, como soy muy grande, soy base. Ah, yo pensé que sería al revés, tú irías arriba. No, 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 Ah, no, no, bueno, no, sí. no, 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 yo siempre soy base. Yo soy base y mi amiga, pues, que es más chiquita, es más voladora. Entonces, ya como ya yo tengo la experiencia, ya tiene la experiencia, ya lo hacemos
sin nadie. Pero una persona que está empezando, Pero la tercera persona es muy necesaria. muy Pero necesario. luego entre los tres se pueden ir Se cambiando, van ¿no? cambiando, correcto. Y asimismo, como me gusta ese, otro estilo de yoga que para mí es mi preferido es el Yin Yoga. Es el que Te te iba a digo preguntar por que es ese. que es el suave, que te quedas ahí en la postura, relajado, tranquilo. Pero eso es para mí. ¿Por qué? Porque pues ya yo entreno en el gimnasio, entonces ya yo tengo como que mi parte como del yin yang, entonces ya yo tengo mi parte yang, que es la parte fuerte, ya la tengo como que en el gimnasio, y para mí ahora, hoy en día, mi práctica de yoga es mucho más suave. Yo lo utilizo más como para relajarme, como para estar tranquilo, liberar tensión, soltar, etcétera. Entonces, ya yo no practico yoga tan fuerte como tal. Pero una persona que, por ejemplo, su día a día es muy sedentario, una persona que trabaja en oficina, que no hace mucho, no se para, etcétera, yo sí le recomiendo que balancee su energía con una práctica como Power Yoga, por ejemplo, Power o yoga. un Vinyasa fuerte, para que logres equilibrar. Compensar esa parte de que estás todo Correcto. el rato completamente quieto y parado en la oficina. Correcto, correcto, correcto. Ya, por ejemplo, una persona que trabaja todo el día en la calle, dando vueltas, de aquí para allá, voy para aquí, voy para allá, tal, 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 moviéndose, subiendo escalera, bajando escaleras, subiendo cajas, bajando cajas, yo le recomiendo una práctica mucho más suave, que esa energía alta lo balancee. Vale. Bueno, vamos a pasar Y a, cuéntame los beneficios y te voy vamos a diciendo. pasar a los beneficios. Dale. Me está gustando el podcast como está saliendo, la verdad. Estás trayendo información. Me gusta aquí Yo voy que soltando te y voy vayas, que soltando. vayas defendiendo todos los puntos, pero que encima saques argumentos y puedas explayarlos. Que eso es lo Vale, que mola, que al fin y al cabo buscamos gente que explique todo. vale. Así que vamos con el examen. Pregunta número 1. ¿En qué año...? No, bro. ¿Te imaginas que digo, en qué año se denominó la palabra yug? Y yo Uf, ahí sí. Pero yo ahí buscando en las bibliotecas ahí de Mesopotamia diciendo, "Ajá, lo voy a pillar". Ya. Sería buenísimo que te hubiese sacado la respuesta. No. No. Tanto como de historia, no Bueno, sé. Puedes preguntarme de filosofía, eso sí. Eso sí lo domino bastante. que ¿Qué eso no entra en significa el exámenes. yoga, por ejemplo? ¿Qué? Eso no te lo he dicho. El yoga, Por favor. lo que significa la palabra ¿Sí? es conexión, ¿vale? La palabra es el sánscrito. El sánscrito es como la lengua hindú antigua. Entonces, muchas de las palabras que me has escuchado decir aquí Sí, son sánscrito. Vinyasa es flujo, o sea, vinyasa es sánscrito, sí. es esa lengua vieja, antigua. Entonces, yoga ¿Mm? significa, viene del yug en sánscrito y significa conexión, unión, específicamente conexión cuerpo-mente. Pero eso es que cuando tú estás en una clase de yoga, algo bien importante o lo más rico de una clase de yoga es que no hay más nada en ese momento. Tú estás en la clase de yoga y no estás pensando en la factura que tienes que pagar, no estás pensando en el reporte que tienes que entregar mañana en el trabajo. Estás tú contigo, con tu cuerpo, con tu mente en la práctica. Y es como un momento para ti, completamente. O sea, es un momento de conexión cuerpo-mente. Ese, el yin yoga. El yoga, el yoga, El yoga en yoga. general. La palabra yoga Yoga en es general. conexión cuerpo-mente. Vale. Yoga no es pararte de cabeza, yoga no es posturas, yoga no. O sea, Vale. la palabra yoga, la práctica del yoga es practicar conexión cuerpo-mente. Vale, genial. Entonces, no necesariamente una práctica de yoga tiene que ser física. Hay yoga meditativo. Por ejemplo, hay una práctica de yoga que se llama yoga nidra, que estoy ¿Yoga? certificado ¿Cómo? en eso también, yoga nidra, y es Yoga el negra. yoga del sueño. Y es una práctica de yoga, conexión cuerpo-mente, en el que tú estás acostado toda la clase. Aquí en España, vamos, reventamos récords. Ajá. No, con Estás la acostado siesta toda la clase. reventamos récords. Claro, hay muchos componentes. El profe va guiando, es como una meditación, que estás acostado, pero entra a ser parte del yoga. Sigue siendo una práctica de yoga, porque estás conectando cuerpo y mente. Independientemente estés acostado, es una práctica de conciencia corporal meditativa. Vale, o sea, Entonces, de tipos de yoga, para ir enumerando todos los que hemos dicho hasta ahora, hay un lo que hemos montón. dicho hasta ahora y alguno más. Hatha Tenemos es el el más Hatha Yoga, suave, que es el más básico, suave, más de iniciación y para básico. gente que a lo mejor tenga alguna dolencia. Correcto. El Vinyasa, El que es el Vinyasa, que es más muy estándar y muy personalizado, de tal correcto. manera que puedes explayarte por aquellos puntos que tú creas conveniente Correcto. trabajarlos.
Luego tenemos Hay el uno que no hemos mencionado que es muy famoso, se llama el Ashtanga Yoga. Ashtanga. El Ashtanga Yoga es una práctica de yoga que son 3 series ¿Sí? eh, iguales, no cambian. O Vale. sea, la primera serie son las mismas posturas por siempre y para siempre. ¿Sí? Una vez tú dominas esa primera serie, entonces pasas a practicar la segunda serie, que son otra serie de posturas igualitas, las mismas por siempre y para siempre. O sea, tú Vale. haces la postura A y luego la postura B y luego la postura C. No puedes hacer la postura A y la Luego postura C y la postura B. No. no. O sea, es la A, misma B, serie, C. claro. Y pues la tercera serie, que es la más complicada. Por eso digo, a mí esa no me gusta porque es muy cuadrado. Yo quiero poder fluir, yo quiero poder cambiar. Yo si hoy me apetece abrir cadera, abro cadera. Si me apetece pararme de mano, paro de mano. Si me apetece hoy hacer estiramientos, hago estiramientos. Entonces, ese es el Ashtanga Yoga. Está El el Power que Yoga ese es el también, más fuerte. el más fuerte. Sí, también va a depender del estilo de profe, de la clase, Vale. etcétera, pero es un poquito más fuerte, un poquito más movido que el Vinyasa. Luego tenemos, ¿cuál más tenemos? El acroyoga, El acroyoga, que es el que claro, vas con que estáis tres 3 personas, una personas, persona que exacto. está afuera apoyando, luego Ujú. una persona base y otra persona que es el que vuela. Correcto, correcto, correcto. El yoga nidra, que te acabo de decir, que es el Sí. yoga meditativo. El yin yoga, ¿Mm? que es el que te quedas en las posturas por largos periodos de tiempo. Eh, Hay yoga para la tercera edad, yoga para niños, Mm. hay diferentes clases de yoga. Hay yoga aéreo. El yoga aéreo es en telas, que cuelgas telas. Anda, la osa, también se hacen telas. Ajá, cuelgas telas y haces pues posturas de yoga en las telas. Eso hay infinidad Hay infinidad, de se prácticas explaya de mucho yoga. por un montón de temas, Sí, pero al fin y al cabo todos buscan lo mismo, que es una conexión cuerpo-mente correcto, espiritual correcto, y emocional. correcto. Vale, pues bueno, ya que hemos definido un poquillo los tipos de yoga, quiero hacerte una pregunta. ¿Todas las personas pueden hacer todas las posturas de yoga? Porque al fin esto lo hemos hablado antes en el coche, pero una persona no puede hacer todas las posturas debido a que nuestra anatomía es distinta. Si Sí. podrías contarnos un poquillo acerca de Vale, la ¿qué anatomía. pasa? Algo muy importante en el yoga son las modificaciones, ¿vale? ¿Por qué? Y era lo que yo te estaba diciendo. Y no todos tenemos la misma anatomía. No todos tenemos la misma longitud de hueso, la misma densidad corporal. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, llevo ya 12 años practicando, soy profe de yoga, tuve mi estudio de yoga en Panamá y hay posturas que yo nunca voy a poder llegar a hacer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no me permite llegar a esa postura. Puedo hacer una parecida, pero no la misma postura. Y eso yo lo tengo que aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se frustran en la práctica porque quieren llegar a hacer cierta postura. Y es como que, y ahí entra el tema del profe yoga y el maestro yoga, que es la enseñanza. No, esa postura pues no la puedes hacer, pero puedes hacer esta otra. Entonces vamos a dirigir tu práctica a hacer esta otra postura. Entonces, no todo el mundo puede hacer las mismas posturas ni las mismas transiciones. Las transiciones son los movimientos de una postura a otra. O sea, hay transiciones que, eh, por darte un ejemplo, hay una transición que se llama el jump back, que es el salto hacia atrás. Tú estás sentado en tu mat con las piernas cruzadas y tú lo que haces es que apoyas las manos al lado de tus caderas, subes el cuerpo y tus piernas las pasas por debajo de tu cuerpo hacia atrás sin tocar el suelo y entras como en una pechada. Vale. Vale. Entonces, esa transición no todo el mundo la puede hacer. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen los brazos más largos que otros. Hay personas que por más que puedas, tus brazos son muy cortos y no vas a poder crear el espacio para poder saltar hacia atrás. Y no pasa absolutamente nada. Entonces es muy importante tener en cuenta de que el hecho de que tú no puedas realizar una postura, no puedas realizar una transición, no quiere decir que seas malo o que seas bueno o que seas mejor o que seas peor en la práctica de yoga. Pero uno siempre debe adaptar la práctica a lo que uno puede hacer. Es muy importante las modificaciones aquí. De ahí luego ya lo hablaremos mejor, pero ahí es donde entra un buen instructor de yoga que sepa Correcto. conectar contigo y sobre todo enseñarte bien. Exactamente. Ya, Eso es sábatelo muy todo. importante. Eso es muy importante. Pero de todas formas eso se lo vamos a comentar luego, porque ya sí que sí, pasamos a los beneficios. Vale, Y aquí venga. viene la siguiente parte.
Bueno, dentro de los beneficios están los físicos, los mentales y algunos más que vas a mencionar tú, porque yo ¿vale? me apunto aquí muchos, pero igual no los sé todos, que al final el profesional aquí eres tú. Aquí, primer beneficio, control del estrés, nos ayuda a controlar el estrés aumentando la salud del sistema nervioso. Si nos quieres contar algo aquí, ¿cómo es posible que pueda aumentar el control del estrés? ¿En qué parte, cómo lo podemos hacer? Tenemos unos estudios que nos lo indican, quiero saber cuál es la explicación de yoga, Claro. ¿Te acuerdas? Tiene que ver con el tema uno, con el significado del de yoga, yoga, conexión. y te acuerdas lo que te acabo de decir, Sí. que cuando tú estás en una práctica del yoga, con una buena clase, a ti se te olvida todo, Mm. a ti se te olvida todo. Entonces, tus, tus niveles, por ejemplo, de serotonina y endorfina, y se elevan y tu cortisol baja por los suelos. Entonces, aprendes químicamente, mejoras el estrés. Pero, aparte de eso, filosóficamente, aprendes a manejar el estrés. Porque cuando estás en una práctica de yoga, no necesariamente puedes hacer la postura y aprendes a modificar. Entonces, es lo que te digo, que la práctica del yoga en un estudio, tu esterilla, se va a tu vida diaria. Asimismo, como cuando no puedes hacer una postura, tú modificas, respetas y honras que no puedes hacer la postura y modificas. Asimismo, cuando tienes una situación en tu vida diaria, en tu día a día, que no puedes cambiar, modificas tu pensamiento. Y entonces empiezas a abordar las situaciones de otra manera diferente. Entonces, el yoga te va creando cierta neuroplasticidad cerebral para poder manejar cosas en tu día a día con mayor beneficio, con mayor tranquilidad. Pues de hecho, bueno, tenemos estudios desde 2013, porque en 2013, con respecto a la pregunta del control del estrés aumentando la salud del sistema nervioso, lo que has dicho de la serotonina y del cortisol es completamente cierto, se Sí. verificó hace años. En 2013 se hizo un metaanálisis, que para quien no lo sepa, un metaanálisis es una recogida de información de un montón de estudios distintos, de tal manera que los metaanálisis lo bueno que tienen es que comprueban un montón de estudios y vamos a decir, vamos a ver qué dice cada estudio. Y así también se sabe que si hay algún profesional que está haciendo un estudio de alguna manera mala. Por lo general intentan hacerlo buenas, pero bueno. ¿Qué pasó? Que cogieron a un montón de personas con problemas, con trastornos depresivos y con niveles de depresión elevados. Se fueron un total de 619 participantes, Ujú. en los cuales se vio que el yoga, dependiendo del número de veces que lo practicaban a lo largo de la semana, tenían efectos positivos en el propio día, pero luego también se transmitían esos efectos positivos al día siguiente. Es decir, no era el propio día donde se tenía Mm, el beneficio, sino que también lo tenían al día siguiente. Era un pelín menos, pero lo tenían. De tal manera que las personas que más practicaban yoga, mejor luego podían dormir a la larga. Es decir, a más tiempo lo hacían, mejor lo correcto. controlaban. Y de hecho se planteaba en este estudio que podía emplearse como medicina auxiliar, como algo complementario Sí. para poder echar una mano. Es algo bastante útil en ese sentido, que se descubrió en 2013, bueno, se descubrió antes, pero en 2013 fue cuando empezó a haber algunos estudios más serios diciendo, mira, que esto sí que debe valorarse. Luego seguiremos comentando algunos más, pero hay algunos estudios muy interesantes. Vale. A nivel de flexibilidad del cuerpo y de los músculos, que puede disminuir los dolores crónicos, ¿qué nos encontramos ahí? Uf, Una burrada. puede disminuir tanto dolores crónicos ¿Sí? como, es más, las personas que hacen deporte, que van al gimnasio. Mm. Yo, por ejemplo, te lo pongo de esta manera. Yo que entreno en el gimnasio, un entrenamiento de pesas normal, yo tengo menos riesgo de lesiones solamente por el hecho de practicar yoga, por el hecho de tener el cuerpo más flexible, las articulaciones más sueltas. Entonces, al momento en el que yo ocurra la probabilidad de tener una lesión, no la voy a tener, porque ya mi cuerpo está listo o está preparado para ese estrés que usualmente se lo pongo en la práctica de yoga. Entonces, todos los dolores crónicos, ¿qué pasa? Cuando estás haciendo la práctica de yoga y te estás moviendo mucho, te empiezas a crear tanto elasticidad, fortaleza y apertura en el cuerpo. Entonces empiezas a soltar, los músculos empiezan a soltar todas las tensiones que tienes. ¿De dónde vienen los dolores crónicos? Los dolores crónicos vienen de tensiones. Mm. Algo muy importante aquí es primero va la mente y luego va el cuerpo. Mm.
la mayoría de los dolores que nosotros tenemos en el cuerpo vienen ocasionados por la mente. Entonces, ¿qué hace el yoga? Bien, te trabaja el cuerpo, pero entonces a un nivel mucho más profundo, en la mayoría de las personas no lo saben, cuando están en una práctica de yoga, yo te estoy trabajando la mente también, Mm. te estoy soltando la mente. ¿Para qué? Soltar el cuerpo. Y eventualmente esos dolores crónicos se empiezan a ir, se empiezan a soltar. De hecho, completamente de acuerdo contigo. En el gimnasio yo lo veo mucho, que hay mucha gente que se lesiona. Y aquí me lo llevo un poquito al yoga de las posturas. Hay gente que se pone a hacer ejercicios que o bien la flexibilidad no le da, o bien no lo hace con la técnica adecuada. Y se Claro, lanza a hacer más peso o ejercicios que no debería estar haciendo, exacto, por lo menos con el peso que están realizando. ¿Qué pasa? Que acaban lesionándose una gran barbaridad de personas. claro, Hay muchos que, y esto no lo sabe la gente, pero hay muchos que se apuntan al gimnasio y si se animan a ir de seguido, en 2 meses a lo mejor están fuera por haberlo hecho mal. correcto, Y dicen, bueno, es que me duele la espalda, ya nos ha jodido. Es que te has puesto a levantar estas mancuernas que a lo mejor son 2 3 kilos, pero con esta técnica. claro, claro, Despacito, haz la técnica bien, coloca bien el brazo, que si no te duele el hombro. Hay mucha gente en el gimnasio, y esto lo habremos vivido yo y tú, que se lesionan el hombro. sí. El hombro y los codos están muy lesionados. Y luego las rodillas. Pues si te fijas más o menos ese porcentaje. Hombro lo primero. Luego va codo más o menos y luego ya rodillas. El tema de rodillas es muy importante en la práctica porque usualmente cuando hay problemas en las extremidades, ¿Sí? tienes que buscar la periferia. El problema no viene de la rodilla o el problema no viene del codo, el problema viene de las caderas o los hombros. Entonces, en el yoga trabajas mucho la flexibilidad de caderas y de hombros. Solamente cuando a ti te duele el codo, ¿Mm? tú tienes que buscar, no es el codo, tú tienes que buscar es qué movimiento estás haciendo con el hombro que se te está ramificando hacia el codo, igual en la rodilla. Eso pasa mucho, sobre todo cuando me viene alguien de rehabilitación, alguien que tengo que hacerle alguna rehabilitación y demás. Nos encontramos con una situación es, me dicen una lesión en la pierna derecha y me duele la izquierda ahora. Claro, Y me dicen, creo que es por estar andando mal. Claro, pues entonces anda bien ahora. claro, Ahora que ya te has quitado eso, pues fuérzate a andar bien. Y llega un momento que dices, ah, pues ya se me ha ido el dolor en una semana. Y yo, claro. exacto, En plan, si vas andando medio de lado, vas apoyando un poquito el pie más por el lado externo, acabas mitigando el tobillo y la rodilla. correcto, correcto. Y la cadera te acaba doliendo. Yo, "Oh". De hecho, cuando yo hago una rehabilitación, si me duele la rodilla, yo busco mucho fortalecer los músculos de abajo, los músculos de arriba y luego ya un poquito en general. Correcto. Si me duele la cadera, busco los músculos de abajo, los músculos de arriba y luego ya busco también mirar en la cadera qué ejercicios puedo Claro, realizar. De hecho, la pregunta va más enfocada al dolor crónico. En 2022 se hizo un estudio con personas con dolor lumbar, que son dolor lumbar crónico inespecífico concretamente. Este dolor lumbar, que es horrible, pero horrible, debido a las prácticas del yoga se demostró que iba ralentizándose. Se ya. comparó con otros estudios que realizados con actividad física general, no yoga, y se decía que más o menos iban parejos. Es ¿Sabes por decir, qué? ¿por qué? El dolor lumbar Sí, usualmente viene eh, por mala postura, tú sí, siempre. Eh, no sé en qué otros países, pero por ejemplo, los buses sí. de aquí de Madrid te matan la espalda. Te matan la espalda. O sea, los asientos de los buses están diseñados tan, pero tan mal, de una manera tan mal, de una manera tan ergonómicamente y anatómicamente incorrecta, que te matan la espalda. Entonces, ¿qué Fíjate que pasa? Las sillas, las personas están mal sentadas todo el día, caminan mal, están no solamente lumbar, cervical también, porque ahora estamos todo el día así, con el móvil. con el móvil. Entonces, no solamente con el móvil. Claro, tú quieres estar todo el día con el móvil, vale, estás todo el día con el móvil, pero tienes que compensar en algún momento con una postura hacia atrás, igual con la espalda. Entonces, ¿qué hace el yoga? Te corrige posturas, porque te empieza a mover la columna. Estira para aquí y dobla para allá, y arquea para atrás, dobla hacia adelante, etcétera. Entonces, te va creando esa fortaleza, esa flexibilidad en la columna que toda la mala postura que has tenido en todo el día la rompes en esa clase de yoga. Y cuando sales con la clase de yoga, tu espalda sale como, es como un reseteo, como que reinicias la espalda y reinicias el cuerpo. Entonces, compensas la mala postura con la práctica de yoga. Al compensar la mala postura, compensas el dolor crónico lumbar. Pues fíjate que yo me sé dolores de espalda, pero no pensé jamás que me ibas a poner el ejemplo de conductores de autobús.
No, 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 los conductores no solamente, las sillas de los autobuses de los pasajeros. Ah, de los pasajeros De también los esas sillas. pasajeros, claro, tú vas así. O Es que sea, no pensé que me ibas la a... silla es como un hueco, así, Sí. la silla, tú te sientas en la silla y es imposible que tú te sientes erguido, Ah, es imposible. Entonces, porque tienes el hueco aquí que te empuja hacia adelante, entonces o te sientas así o no te oye, pues te voy sientas. a dar la razón, ¿eh? Yo me siento en el autobús y estoy con unas posturas muy raras a veces. Ya, Que sí, que las intento mantener, pero ahora que lo pienso... ¿ves? Pues Entonces, fíjate que no pensé que me ibas a salir por eso, porque sí, me vienen administradores, personas que conducen en Uber todo el rato y están todo el rato sentados, informáticos, me viene gente de obra que se lastima la espalda, claro, pero nunca me han dicho nadie lo de la postura del autobús. claro. Eso sí que no me lo esperaba. Sí, sí, sí. Pero Entonces, yo creo claro, que has tenido que subirte a un autobús y has dicho en plan de la madre que me trajo en el autobús. siempre, siempre que voy en el autobús, voy mal sentado, siempre. Siempre. Voy de pie o cuando me siento porque no quiero ir de pie, voy mal. Y voy todo el tema del autobús como que esta postura, esta Veo que te ha tocado la silla, patata ahí, has dicho, claro, te veo montando una manifestación en contra de los asientos de autobús. es que están muy mal diseñados. La Cualquier madre que me persona que trajo. sepa, o sea, te lo va a decir, te lo va a confirmar. Y es algo que nadie habla, nadie dice, pero bueno, está ahí. Pues tú ya lo has dicho. Ya yo lo he dicho. Y montamos una manifestación la semana que viene. ¿Te imaginas? Así que, para que sepas, eso es. Y claro, te puse el ejemplo de autobús porque es algo tan común que la gente no se da cuenta. Pues sí, La la gente verdad. no se da cuenta. Entonces, estás todo el día con una mala postura y cuando llegas a tu casa tienes la espalda reventada y dices, ay, yo no entiendo por qué, porque la silla, pero es que si la silla del trabajo es ergonómica, sí, pero es que solamente la silla del trabajo, cuando te levantas, cuando caminas, todo, o sea, estás así, estás encorvado, estás hacia adentro. Aquí viene, aquí te tiro un bono, un extra, Vale. y esto tiene que ver con el tema emocional, Emocional, vale. emocional, ¿vale? Aquí está el área del corazón, aquí están las emociones. Cuando tú estás así, como tú estás triste, como tú estás. Cuando estás triste, cuando estás deprimido, Estás ahí cuando como... estás cabizbajo. Sí, ¿Cabizbajo qué significa? La palabra cabeza cabeza abajo, baja, sí. cabizbajo. Vale. Cuando estás alegre, cuando estás feliz, tú estás que estás saltando, estás con el pecho abierto. Bueno, asimismo, como las emociones controlan el cuerpo puede controlar emociones. O sea, aquí te doy un extra. En el momento que tú te sientas triste, te sientas mal, cambia tu cuerpo, cambia tu postura. Abre el pecho, siéntate bien, alza la cabeza y te vas a empezar a sentir mejor. Vas a sentir diferencia. Entonces, aquí viene esto también, que tenemos a la población en depresión, en ansiedad, pero es porque estás en una postura que te genera depresión, que te genera ansiedad. No es que tú sufras de depresión, es que te estás sentando como si estuvieras deprimido. Entonces tu cerebro dice, pero si yo estoy sentado así es porque estoy deprimido. Bueno, voy a estar deprimido. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Las sillas de autobús, tú estás así, estás deprimido, y por eso es que te vas al trabajo deprimido. Entonces, cuando tú abres el cuerpo, que eso lo hace el yoga también, te empieza a abrir el cuerpo, hay muchas posturas de apertura de pecho, apertura de hombro, empiezas a soltar tensiones, a soltar depresión, a soltar emociones negativas, empiezas a abrir y mientras más abres, más espacio tienes para recibir. Recibir energía positiva, recibir energía del universo. Entonces, ya está un poquito más espiritual, pero tiene mucha connotación físico-emocional. Sí, de hecho, esto está estudiado también que el intentar ser feliz, como se dice, en plan de darse una dosis de felicidad, está probado que realmente funciona. Voy a hacer una referencia a un libro que me leí lo referenciaban con estudios, yo los estudios no me los sé, pero lo referenciaban con estudios, que básicamente que las personas que querían intentar ser más alegres, lo que hicieron fue, le ponían películas de comedia, de tal manera que al verse tantas películas de comedia, al verse tantos momentos de risa, empezaban a ser más felices. En Entre plan, paréntesis, y perdona que te interrumpa, también hay algo que se llama el yoga de la risa. la madre que me trajo. Hay algo que Pero se esto llama... que no está inventado el yoga. Hay algo que se El llama yoga del podcast aquí. Ajá. Vamos aquí haciendo unas posturas. Ya, ya. Oh, Si quieres así, ¿no? ahorita, cuando termines este beneficio, te hablo un poquito de ese yoga de la risa. Es muy guay. Es muy guay. La madre que me trajo. Esa no me la he visto Es muy venir. guay, sí, sí. Esa no me la he visto venir. Sí. Es que no me la he visto venir. Me va a dejar en Sí, shock. entonces, claro, este yoga de la risa, más que enfocarse en posturas y demás,
se enfoca en esto que estamos hablando, en cómo vincular las respiraciones, los sentimientos o el cuerpo para generar ese bienestar, esa felicidad. El yoga, pues, no lo voy a hacer aquí, pero tiene como ciertos puntos o ciertos pilares, y es que no te mueves. Tú estás sentado, un grupo de personas está sentado y uno se empieza a reír. Y entonces dicen, ahora estamos todos acostados y empiezan, ja, 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 ja. Oye, a Y mí, claro, y entonces, claro, eso a ti te da risa y tú te empiezas a reír. Y luego, como tú te ríes, el de al lado se contagia y se empieza a reír y así se empiezan a reír todos. Y en un momento de la clase en el que todos se están riendo como locos. Parece muy cursi, muy tonto, pero cuando termina la clase, tú terminas con un nivel de energía tan alto, con un nivel de autoestima tan alto, porque dices, fui feliz sin importarme, me reí sin importarme lo que dijeran los demás. Uno. Y dos, tiene un tema que ver con pranayama. Pranayama, utiliza el sánscrito. Pranayama significa la respiración, que es algo muy importante en el yoga, es lo más importante del yoga. Más importante que las posturas es la respiración, cómo tú respiras. Entonces, esta práctica del yoga de la risa tiene que ver mucho con el pranayama y la respiración. Cuando tú haces ja, 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 eso, que suena a risa, sí, es risa, pero es exhalación y es una respiración diafragmática que te empieza a cambiar las reacciones químicas del cuerpo. a mí me ha Es dejado un atónito. mundo, es un mundo, es un A mí mundo. me ha dejado atónito. No pensé que iba a haber yoga de la risa. Sí. A ver, a mí, Y es muy guay, es muy yo- guay. Parece tonto, pero es no, muy, si, muy, si muy de hecho chévere. yo, como monitor, me acuerdo de una actividad que me hicieron a mí cuando era chaval, que simplemente era, nos tumbaban a todos en el suelo y nos ponían la cabeza en la barriga del compañero. Y simplemente, se supone que ahí tenemos que empezar a reírnos, pues empezamos a reírnos antes de que nos dijeran nada. Y Ya, estuvimos riéndonos cerca de 15 minutos claro, o 20, pero de forma absurda. claro. Claro, Pero tiene su significado científico también, es que es una respiración diafragmática cuando estás haciendo este tipo de ejercicios de respiración. Suena a risa, pero no lo es. O sea, sí lo es, pero a no ver, lo es. es risa, pero no le broma, pero joder. Exacto. Entonces, una respiración diafragmática y pues trabajas es la respiración. A mí Así me que acabas ya de puedes dejar. proseguir. Ahí sí que hemos pillado, eso sí que no me lo he visto venir. Sí, Esa no me la he visto venir. Pero bueno, que por cierto, hablando de la respiración, justo el siguiente beneficio, ¿has visto qué ajá, transición tan buena? El siguiente beneficio es mejorar la respiración. claro. Aquí expláyate un poquillo, porque esto es como decía Leo Harlem, si yo iba a ser respirar, ¿qué tengo que mejorar? No, Pues lo mismo. no lo sabes. A eso vamos. A eso vamos. ¿Qué es eso de mejorar la respiración? ¿Qué significa, bueno, qué significa o para qué sirve respirar? ¿Qué es lo que conseguimos ahí? Vale. Lo más importante de la respiración es el enfoque. El enfoque. ¿Qué pasa? Tú estás en el día a día, tú respiras automático. Sí. Tú respiras automático. No estás respirando a conciencia. O sea, cuando tú estás en una clase de yoga, tú estás respirando a conciencia. Y el profesor, algo que yo decía mucho en mis clases, era respiren. Respiren, respiren, no se olviden de respirar, porque a veces tu mente se va. Lo importante en una clase es que tú respires. Más importante que la postura es la respiración. Mm. Yo prefiero que respires bien y me modifiques la postura a que me trates de hacer una postura mal y me respires mal a causa de la postura. Entonces, hay una respiración que es la respiración Ujjayi. ¿Cómo? Ujjayi se llama Ujjayi. U-J-J-A-Y. Ujjayi. Es sánscrito, es hindú. Viejo. Aquí, en plan, yo lo estudiaba así Ajá. en plan en el Se recreo, dice la para respiración machacar del el mar. tiempo. Es la respiración del mar. Y es la respiración, a ver, voy, es la respiración, y suena así, es la respiración por la nariz y es entonces, suena como el mar, como las olas del mar cuando estás sentado. Entonces, esta es la respiración que tú debes tener en una práctica de yoga para todas las posturas. Muchas de las posturas se cuentan en respiraciones, por no decir todas las posturas. Es decir, cuando yo estoy en una postura, digamos que estoy en un guerrero 1, por ejemplo, que es un Virabhadrasana 1, que es el nombre de la postura en sánscrito, se llama Anda a coger Virabhadrasana. un nombrecito sencillo.
Aquí entre paréntesis, como cultura o dato, así en Sí, general, todas las posturas de yoga terminan igual en el nombre. Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana. Por ejemplo, Virabhadrasana, Virabhadra significa guerrero y asana significa postura sí. en sánscrito. Entonces, toda es la postura del guerrero. Entonces, todas las posturas terminan en asana. Cuando escuchas un nombre así raro, Sí. asana, es una postura de yoga. Eso ya se los dejo ahí como tip, dato personal. Entonces, Bien. ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tú estás en una postura de yoga, yo estoy guiando la clase y yo te digo, Virabhadrasana 1, entramos en guerrero 1, vale, respiramos por 1, 2, o sea, mi conteo de la postura son las respiraciones. No es que yo te estoy contando segundos, bueno, 1 segundo, 2 segundos, 3, no, no, Ah, yo te estoy contando respiraciones. Entonces tú tienes que mantener la postura por 5 respiraciones, por ejemplo, o por 3 respiraciones, va dependiendo del profe y la clase de yoga, lo que yo quiera buscar con la clase. Pero cuando tú cuentas o haces un conteo en una clase de yoga, cuentas es las respiraciones. Y tiene que ser esta respiración. Yo no puedo contar 5, 4, no puedes respirar. O sea, la postura es 1 y 2 y así voy contando la respiración. Entonces no se cuenta 1, 2, 3, no, no, no. Ni un Mississippi, 2 Mississippi, no. O sea, tú cuentas por la respiración. Entonces cuando tú vas guiando la clase, tú como profe tienes que respirar para ir sincronizando la respiración de todos. Si bien es cierto, no todos respiramos igual, mm, pero poco a poco se va empezando a sincronizar la clase con la respiración. Entonces, la respiración o el pranayama es lo más importante de una clase de yoga. Entonces, obviamente ya esto lo puedes extrapolar a que empiezas a tener mayor capacidad pulmonar porque empiezas a poder respirar mucho mejor en posturas más complicadas. Algo bien importante de la respiración es que cuando estás en posturas complicadas, por ejemplo, una parada de cabeza, por ejemplo, sí. yo cuando hago inversiones, me escuchas la respiración. Estoy. Entonces, claro, ¿qué pasa con esa respiración? Tiene que ver mucho también con el diafragma. Entonces, tensas el cuerpo, utilizas los músculos, tienes más estabilidad en las posturas. Cuando estás respirando correctamente, tienes más estabilidad, porque tu cuerpo está controlando el equilibrio y el balance muscular de tu centro del peso, tu centro del balance. Y ahí entonces tienes más estabilidad en las posturas y las puedes hacer mucho mejor y las puedes sostener durante más respiración. Otra cosa también, mentalmente, estás enfocado en la respiración. No tienes tiempo para pensar otra cosa. Yo te digo, respira, respira, respira. Tienes la postura, tienes la respiración. No tienes tiempo para pensar en otras cosas. Por eso te digo que cuando haces una práctica de yoga es 1 hora para ti, de ti, contigo, solamente para ti. Estás respirando, estás en la postura, entonces tu mente está en el presente, está en el aquí y en el ahora, lo que estás haciendo. No estás ni en depresión, que es en el pasado, ni estás en ansiedad, que es el futuro. Estás en el balance, estás en el momento de la clase de yoga. Entonces, el tema de la respiración es sumamente importante. Por no decir que es lo más importante de una práctica de yoga, la respiración. Cool. Y hay diferentes tipos de respiración, así como Como que hay diferentes tipos de respiración. Vamos a ver. hay diferentes tipos de respiración. Por ejemplo, está el Nadi Shodhana. Nadi Shodhana. Los nadis son canales energéticos del cuerpo, ¿Vale? ¿vale? Entonces, hay canal derecho y canal izquierdo. Entonces, el Nadi Shodhana es una respiración por fosa nasal. O sea que, Inhalas por una fosa, exhalas por la otra, inhalas por esa y exhalas por la primera. Usualmente se hace así, si quieres lo puedes hacer. O sea, estos dos manos son un poquito energéticos. O sea, esta es la postura de la mano. Entonces, los dos primeros dedos van en tu entrecejo y con el pulgar sí, tapas la fosa del pulgar y con estos dos tapas la otra. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos, entonces tapamos el sí, pulgar, inhala por una, cambias,
ahí te das cuenta que tienes una fosa nasal más abierta que la otra. Sí. Esos son canales energéticos. Entonces, esta es la respiración Ujjayi, que te dije que es por excelencia la mejor, que es la del mar. Está la respiración de fuelle, que es una respiración eh, completamente y 100% diafragmática. Y entonces tú inhalas y utilizas el diafragma para botar el aire e inhalar muy, muy rápido. O sea, tú haces y utilizas puro diafragma. Eventualmente se te va a acabar el aire porque estás exhalando más de lo que puedes inhalar. Entonces, cuando ya terminas, inhalas, tomas como 3 respiraciones normales y vuelves. Entonces, sientes como el abdomen empuja hacia arriba. Entonces, hay diferentes tipos de respiraciones. Va a depender de la clase de yoga. Usualmente es la respiración Ujjayi la que usas en una clase de yoga. Pero, por ejemplo, si yo quiero activar rápidamente a las personas empezando una clase, yo lo siento en meditación, conectamos con el cuerpo y listo, vamos a hacer la respiración de fuelle, que ahorita mismo no recuerdo el nombre en sánscrito. Y empezamos, entonces empiezas a guiar la clase. O sea, automáticamente se empiezan a energizar, empiezan a entrar el calor, solamente con la respiración. Y hay un sinfín de pranayamas. Veo que hay un sinfín de temario con respecto solo a la respiración. Solo la respiración. Vale. De siguientes beneficios que que estamos buscando y demás, es a nivel del sistema circulatorio, como nos ayuda también a aumentar la masa ósea, porque al fin y al cabo, como mantenemos posturas, cuidamos nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo también va aumentando la masa ósea, es un estudio que hicieron en California. ¿La masa ósea o la masa muscular? La masa ósea también. Vale. Se fortalece la masa ósea, mejor dicho. Fortalece, exacto. Hombre, no, pero se fortalece bastante. Y luego también, esto, que sobre todo para ver si me lo podrías decir si has tenido algún caso tuyo personal, que quema calorías. Claro. Que la persona que lo practica, dentro de lo que cabe, no acaba teniendo una obesidad, pero porque acaba perdiendo debido a que ha practicado un yoga. Y el yoga, como quema calorías por las distintas posturas y acaban variando la alimentación a cada vez menos carnes o demás, según lo que estuve mirando yo, que acaban perdiendo peso. Va a depender de la persona. ¿Eso cómo lo ves tú? Eso va a depender mucho de la persona. De la persona, ¿no? El tema de las calorías, ya es un tema pues meramente físico, ¿Sí? Porque obviamente estás haciendo cardio en una clase. Sí. Entonces, aquí también va a depender del estilo de yoga y la clase de yoga que hagas. No vas a quemar la misma cantidad de calorías en una clase de Hatha Yoga a una de Power, en la que estás para arriba y para abajo y sube y salta para aquí, salta para acá y te paras de mano y haces una pechada. Y no es obviamente no. En una clase de Yin Yoga no quemas nada. Tú Sí. estás en la postura ahí, echado en el sillón. ¿Y una de Vinyasa te podría valer? En una de Vinyasa, claro, quemas mucho. Porque estás de aquí para allá y saltas, etcétera. Entonces, va a depender de la clase también. De la manera que una persona que quiera perder, por ejemplo, peso, pero también quiera cuidarse a nivel mental, ¿el yoga le podría valer como pérdida de peso también? Una clase sí. Una clase de Power, una clase de Vinyasa, tiene que ser una clase que tenga energía que sea más activa, que no sea movida, correcto. Vale. Sin embargo, y aclaro aquí, no es el fin de una clase de yoga. O sea, si bien es cierto, es un beneficio que viene por añadiduría, no es el fin. Si me preguntas a mí, yo quiero perder peso y tal, ve al gimnasio, te lo voy a decir clarito. Ve al gimnasio, haz cardio, cuida la alimentación. No vayas a una clase de yoga porque sí lo haces, pero es que no vas a quemar ni lo vas a hacer tan rápido como lo haces en cardio, en el gimnasio. Como te digo, sí lo haces, pero es algo que viene por añadiduría. Vale. No es el objetivo ni no el es el objetivo directo, principal. Pero sí que es como una consecuencia que puedes tener. Es una consecuencia que puedes tener, pero claro. No es... Vale, o sea, que una persona que tenga obesidad puede intentar meterse ahí, claro. Pero que se meta más para cuidarse en general, no para perder peso directamente. Claro. Pero lo que pasa es que no es que pierdes peso ni bajas de talla porque estás haciendo yoga. ¿Qué pasa? Es una reacción en cadena. Sí. ¿Qué pasa? Tú entras a hacer yoga, automáticamente tu salud mental empieza a mejorar. Ya no tienes ansiedad, ya no tienes atracones. Entonces, como ya no tienes eso y aparte de eso estás haciendo una actividad física extra de tu día a día, pues obviamente eventualmente empiezas a bajar
empiezas a bajar de peso. Vale. Pero no es que sea el objetivo principal, como te digo. Lo que tú No es- atacas es el tema de la ansiedad, los atracones y tal. Eso es lo que tú atacas en una clase de yoga y obviamente el bajar de peso pues viene como consecuencia Sí, que de no es la algo que se práctica. busque como objetivo directo, sino Correcto, que es correcto. algo que llega como un objetivo indirecto, Es vamos algo a que decir, llega, exacto, de forma exacto, exacto, indirecta. de forma indirecta, exacto. Pero no es que vas a bajar así de peso pues, por una clase de yoga. No. Solamente la gente que lo hace, no lo hace por la clase de yoga, lo hace porque corren en la mañana, van al gimnasio. Entonces, claro, el yoga te ayuda mentalmente a controlarte más, a comer mejor, comer un poquito más A sano. Y recuperarte mejor del exacto, entrenamiento. exacto, exacto, exacto. Vale. Entonces, no es un beneficio directo, pero es un beneficio indirecto de la práctica. Lo que yo sí recomiendo es que si ese es el objetivo, porque quieres hacer yoga, el yoga no es la práctica para ti. Vale, o sea que si el objetivo es exclusivamente perder peso, Perder el peso, yoga no es lo indicado. yo no lo Sería más recomiendo. indicado, por ejemplo, el realizar entrenamiento personal o realizar algún tipo de actividad que queme muchas Correcto, kilocalorías. correcto. Pero no sería el yoga. El yoga no es objetivo de pérdida de No, peso. Es no. algo que llega de forma indirecta, Llega de forma pero indirecta, porque estás haciendo una actividad extra. No correcto. porque... Y porque estás, como te digo, estás mejorando tu salud mental con la práctica del yoga. Y aparte estás haciendo un ejercicio físico Sí. extra y va a llegar por añadiduría. Vas a mejorar tu cuerpo, vas a ser más flexible, vas a estar más fuerte, vas a tener una mejor figura, pero eso es algo que logras con los años. No es algo que va a hacer en un año. Vale, o sea que si buscas un resultado más rápido, tienes que buscarte algo de estilo más gimnasio, entrenamientos personales Correcto, correcto. o Y algún otro tipo de dieta. actividad. El yoga lo puedes practicar, pero no vas a conseguir la pérdida de peso tan rápidamente. Exacto, exacto. Correcto. Vale, genial. Luego, ¿qué más beneficios tenemos? Aumenta el equilibrio y control corporal, algo completamente obvio por todas las posturas que vamos a realizar y por tanto te permite controlar y conocer tu propio cuerpo mucho mejor y te vas a encontrar más a gusto contigo mismo. Correcto. Y lo siguiente, bueno, tenemos dos cosas más. Una es reduce los dolores, que lo hemos estado comentando hace Sí. un ratito, y yo voy a hacer referencia a un estudio del 2007 que fue yoga para mujeres con cáncer de mama metastásico, que básicamente eran mujeres que ya iban, bueno, que van a morir, realmente no, bueno, básicamente se les aplicó el procedimiento y se evaluaron distintos parámetros, que eran el dolor diario, la fatiga diaria, la angustia diaria, la vigorización, la aceptación y la relajación diaria, todo de forma diaria. Y miraron en esos estudios, que eran mujeres que iban derivadas por sus respectivos oncólogos, qué mejorías tenían. De tal manera que había algunas mujeres que lo practicaban de una forma de 2 días a la semana, había mujeres que lo practicaban 3 o 4 y había mujeres que lo practicaban casi todos los días de la semana. Se demostró que a más tiempo lo hacían, a más veces lo hacían, tenían muchísimo mejor todas estas condiciones que he dicho. Y una de ellas, que me parece la más importante, ya no solo los dolores, sino la aceptación de la condición, que podían vivir mucho mejor con la condición de, sé que me quedan 2 o 3 años de vida, lo aceptaban un poquillo mejor que sin practicar el yoga. Básicamente fue como uno de los estudios. ¿Has tenido algún caso así? No, No. pero es que lo que es en la mente ¿Sí? es en el cuerpo. Entonces, claro, la práctica de yoga ¿Mm? te hace cambiar ¿Mm? tu manera de pensar. Porque entra, claro, tú entras por lo físico, pero el yoga tiene una magia que te mete en lo espiritual. ¿Ok? Estoy hablando de espiritual, no religión, ¿vale? Entonces te mete en lo espiritual y te mete en las filosofías. Entonces empiezas a entender cosas de que tu mente controla tu cuerpo. Si tú piensas y tú de verdad te crees que tú estás sano, tú vas a estar sano. Te aseguro que hay personas y hay casos en el que las personas han empezado a practicar yoga y el cáncer ha desaparecido a los meses. Pero es porque has cambiado tu manera de pensar. Esto es bastante espiritual y bastante metafísico, pero es muy real. Lo que tú piensas, lo creas. A ver, hay estudios que indican todo esto. Al fin y al cabo, por ejemplo, el miedo, ¿cómo era? Cuando hay una enfermedad en algún lugar y todo el mundo empieza a pensar que la tiene, en plan de eso es una enfermedad de grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, Claro. y existe. Luego también, había algunos estudios que no sé hasta qué punto son de fiables porque no me he involucrado mucho con ellos. Al fin y al cabo soy de salud, soy de deporte, no soy médico.
Sí que había estudios que habían conseguido remitir algunas enfermedades con unos determinados tratamientos, por ejemplo, como el de la risa. Sí, De tal manera que habían mejorado bastante, pero no sé hasta qué punto. Es que como no me los he leído, tampoco puedo venir aquí a defenderlos. claro. Yo prefiero defender estudios que me haya leído. Pero Pero sí que es es verdad que lo he que te oído estoy cosillas diciendo. ahí. Lo que está en la mente Mm, está en el cuerpo. Entonces, y obviamente tú, mientras más practicas yoga, sí. más vas cambiando tu mente, más vas cambiando tu manera de pensar y entonces tu salud va cambiando, tu cuerpo va cambiando, Mm. tu energía va cambiando. Empiezas a cambiar tu entorno también. Sí, de hecho, bueno, otro estudio que salió en 2025 es acerca de los problemas cardiovasculares. Hay mucha gente que tiene problemas cardiovasculares y demás, y gracias al yoga, ya no solo a la parte mental que también, sino a la parte física, pero Ujú, la parte mental está muy involucrada aquí, se demostró que con la práctica continuada de yoga reducía mucho esta probabilidad de tener un ataque cardíaco. ujú, claro. Una cardiopatía, bueno, la cardiopatía la tenía, pero un ataque cardíaco se reducían las posibilidades de una forma drástica. Estos estudios se compararon con actividad física aeróbica, de salir a correr en bicicleta o natación, por ejemplo, y lo que se demostró es que más o menos tenía un efecto parecido. Es decir, el yoga sí que hace, no es el yoga está ahí, Sí, ahí sí, cerca, sí. no, el yoga sí que hace. El yoga tiene una potencia fuerte. Y ahora vamos a pasar un poquito a lo que viene siendo ya el tema mental. Vale. Vamos a tocar tres puntitos porque los hemos tocado mucho antes también, que es algo que me gusta, pero vamos a tocarlos ahora. Lo primero, desarrolla el cerebro, memoria, concentración y el tiempo de reacción ante diversos problemas. Se desarrolla mucho el cerebro. Esta parte, ¿cómo la ves? Que Es por lo que te digo de lo la mismo de antes, ¿no? neuroplasticidad, lo mismo de antes, lo mismo que Lo hemos mismo de ido antes, hablando. al fin y al cabo. Sí, o sea, te crea una neuroplasticidad increíble cuando empiezas a practicar yoga, porque va vinculado entonces con la respiración, con las posturas, con llevar tu conciencia hacia adentro, tu enfoque hacia adentro. Entonces empiezas a abordar situaciones de una mejor manera. Pero esto viene con pues, el tema filosófico y las enseñanzas eh, del yoga. Sí, bueno, sí, es que lo estamos comentando todo, porque al fin y al cabo no se puede tocar un punto sin tocar los otros puntos. Claro, No, por ejemplo, el siguiente que tengo apuntado es mejoría en estados depresivos y aumento de serotonina. claro, Y disminución de cortisol, que lo hemos mencionado hace un rato. sí. Si es que, por ejemplo, esto hoy en día hay algunos profesionales, yo me encuentro entre ellos, que también recomiendo yoga a algunos determinados niños u adolescentes, por el tema de que cada vez estamos con más estrés, Sí, con más condiciones cada día, de tal manera que hay muchos estudios que les ayudan a concentrarse a los niños, a pensar y a usar un momento su estilo de vida. exacto. Sobre todo también aquí entran en juego las redes sociales. Al fin y al cabo, vídeos de 15 segundos todo el rato, cada vez más rápido, más información más rápido. Y luego, también aparte de todos los problemas que tiene un niño o Sí, los adolescentes, estudios, amores, amistades, todo, al parecer les viene bastante bien. Y luego también se usa como método de sanación, tanto para la ira como la agresividad. sí. Eso es algo muy importante. Así te voy a comentar un par de mitos que hemos hablado, pero al fin y al cabo creo que ha quedado bastante Uf, claro. hay un montón de mitos. Bueno, directamente, en lugar de Vale, mencionarte yo alguno, porque como vamos a tocar... vémelos diciendo quiero- uno a uno di- y yo me- te los me- voy desmintiendo. a ver, vamos a hacerlo rapidito, porque yo creo que están muy fáciles todo, porque yo puse mitos del yoga. Y yo dije, bueno, ya soy Vale, tonto porque he puesto directamente mitos del yoga, yo ya sé que esto es un mito. vale. Así Vamos que a yo ver. te lo voy Creo que el soltando que más. estoy pensando que es el más común, Vale, creo que lo tienes ahí anotado. Si no te vale. lo termino de decir El yoga ahorita. es relajación, no es deporte. El yoga es un deporte, vamos con lo primero. Y luego ya entramos un poquito más en materia. Esto no es sí o no, vamos a entrar en Vale, materia. eso sí es cierto. El yoga no es un deporte. El yoga no es un deporte, vale. No es un deporte, Sin es una embargo, práctica. tampoco es relajación 100% Correcto. o es relajación pero con actividad física. No, no, no es relajación con actividad física. Son las dos combinadas. Las dos Es como una combinadas. mezcla, ajá, pero no es un deporte. No es un Como tal, es deporte. una práctica. No hay una competición, no hay un sistema de No, vamos a ver quién hace mejores no, postures. no, 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 No no, hay no, no. competición. En yoga Y no se compite. precisamente es que no hay competición porque una de las primeras enseñanzas es que cada quien tiene un cuerpo diferente. Entonces, yo no tengo por qué competir contigo. No es la finalidad de la práctica del yoga. La finalidad de la práctica del yoga no es ganar. Si Vale, hay alguna competición en la práctica del yoga, es con sí. tu mente. Vale, genial. Siguiente mito. Lo vamos a hacer muy rápido porque es que ya como Vale, los hemos tira, desmitificado todos en esta charla, pues tampoco eso. tira. Es solo para gente con problemas de espalda. No,
No, ya está, sencillo. No es para niños. Acabo de leer el estudio, bueno, que es un yoga en pediatría concretamente, así que Hay fue en yoga para 2025. niños, sí, pero no es muy diferente, Es muy ¿vale? diferente, Es vale, muy genial. diferente. Aquí ya podemos... Ajá, el yoga para niños, por ejemplo, yo no hago yoga para niños, pero una clase de yoga para niños es más como un juego, es más como un Vale. juego. Entonces, por ejemplo, yo en Panamá tenía un festival que se llama Yoga Fest PTY, que fue que lo creé, y tenía diferentes clases de yoga, y una de esas clases era yoga para niños. Sí. Entonces, ahí fue donde tuve como mi primer contacto con este tipo de yoga. Y es, em, por ejemplo, te lo pongo así más o menos, te explico la clase. Sí. Se ponen las esterillas hacia alrededor y se ponen los niños, y entonces es como un juego. Entonces, como que, y ahora vamos a hacer la postura del perro. Y ladramos, wow, 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 por ejemplo. Vale, es un Entonces, es poquito muy para más... niños, es muy juego, y se hace la postura, pero se hace a manera de juego, Vale, o sea que es un poquito una forma más de acercarse a los niños. para que conecten con las posturas de yoga y relajación, Bueno, pero a manera de juego. Es muy para niños, es muy para niños. Ajá. bueno, Pero sí existe, sí existe. joder. Luego, es para gente mayor. Obviamente, para gente Hay mayor también, yoga, sí, pero se puede enfocar para el resto. Es para mujeres. eso es lo Esto que es te iba a uno de decir. los mayores mitos que tenemos. Vale. Sabes que cuando se creó el yoga, eh, hace pues 1000 años creo que era. hace aproximadamente 1000 años Es que atrás, sí. estuve mirándolo y Era, dije, ostras, anda que no nació. ajá, sabes que era específicamente para hombres y se practicaba solo por hombres A la toma. cuando nació el yoga, correcto. Se practicaba por yoga, se practicaba por hombres el yoga, eh, y eventualmente aquí sí me pierdo en la historia, no sé en qué momento ¿Mm? se volteó el papel Ya era y para mujeres se prácticamente. cree que era solo para mujeres, Bueno, se cree, pero que claro. no es así. O sea, aquí estoy, en la entrevista te la está haciendo un hombre, entonces, ¿me entiendes? Yo soy profe yoga, tuve mi estudio, o sea, y hay muchos hombres que practican yoga. Entonces, antes ¿Mm? el yoga era solo para hombres, eso no lo sabe casi nadie. Pero antes, si lo buscas en la historia del yoga, el yoga cuando se creó, cuando apareció, Sí. era solo para hombres y era practicado solo por hombres. Tú puedes buscar imágenes, ojo, y el yoga antes, Sí. como te digo, por ejemplo, hay un libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Los sutras son enseñanzas. Antes el yoga era puramente filosófico, no había una práctica física del yoga. Eventualmente se empezó a meter el tema de las posturas para sentarte a meditar y tal. Aquí viene algo bien importante que no he dicho, y quizás lo más importante de todo el podcast y de toda la práctica del yoga. La finalidad de practicar yoga físico, bueno, lo era antes, considero que lo debe seguir siendo ahora, todavía, es preparar el cuerpo ¿Mm? para la meditación. Tú practicas yoga físico para prepararte y estar listo para meditar, para abrir tu cuerpo, tener mayor flexibilidad, para poder estar sentado en una postura por periodos largos de tiempo meditativo. ¿Mm? Entonces, el objetivo real del yoga es preparar tu cuerpo para la meditación. No es el cardiovascular, no es depresión, no es para hacer postureos, no. El objetivo real del yoga es preparar tu cuerpo para la meditación. Y todo lo demás son consecuencias de haber preparado tu cuerpo para la meditación. Correcto. Y Todo lo sí. demás ha venido después. O sea, el objetivo real del yoga y el objetivo, pues, primordial o ancestral del yoga es preparar tu cuerpo para la meditación. Para tú poder estar sentado con las piernas cruzadas sin que se te duerman las piernas por 3 horas, por ejemplo. Ese es el objetivo real. Obviamente, pues, ya han venido otras cosas con la práctica del yoga que uno se ha dado cuenta, que ayuda con la depresión, ayuda con la ansiedad, te ayuda con la mente, te ayuda con la vida. Son cosas que se han descubierto después. Pero el centro o el núcleo Sí, del yoga es eso, preparar tu cuerpo para para la la meditación. meditación. Correcto. Vale. Voy a saltarme el de vegetariano o vegano, porque ya hemos dicho que te comes un filete si lo ves por delante. Así que, bueno, Ya, hay algo, ahí hay un temita, hay un poquito de... en plan, hay mucha gente que se cree que es vegetariano o vegano. ¿Y esto es real o realmente la gente empieza y luego a lo Hay mejor va muchas cambiando su teorías, alimentación ahí poco a poco? hay muchas teorías y hay mucha gente que cae en el famoso ego espiritual, de que como yo soy vegano y hago yoga, yo soy mejor que tú.
La madre que me trajo. Ya Entonces, empezamos con polémicas. hay que tener mucho cuidadito con eso. Si tú vas a una clase de yoga y te dicen, no, pero es que tú no puedes comer carne, porque si no practicas yoga, sal corriendo, que ahí no es. O Vale. sea, ahí no es. Si te dicen, hay que dejar de comer carne Hay que dejar de o... comer, o sea, no. Eso va a depender de... Viene con el tema de la ahimsa. Sí, ¿Te acuerdas que te dije el sí. principio de la no violencia? Se traduce también a cómo la comida llega a tu plato. Si la comida llega con violencia o no a tu plato. Mm. Es más o menos por ahí. Pero, como te digo, yo conozco personas que o sea, se comen un filete de carne todos los fines de semana, que son mucho mejor personas que veganos que conozco. O sea, Vale. veganos que andan en chisme, hablando mal de las personas, etcétera. Entonces, hay que tener cuidadito con eso, que para hacer yoga no tienes que ser ni vegetariano ni vegano. Vale, o sea que si dicen eso, No. portan la clase de yoga y Eso de sal de que ahí. dicen de que todos los yogis son vegetarianos y son gurús y son... O sea, no. Aquí yo estoy con una camisa, con un jean, o sea, tú Vale, a mí vale. no me ves por ahí vestido con una sotana ni nada de eso. No, ni una camiseta de la supernena ni nada. No, exacto, exacto, exacto. Entonces, pues tienes que entender que eso es uno de los mitos más grandes del yoga, el Vale. vegetarianismo. No, eso no es cierto, no es cierto, No es cierto para nada. Perfecto. no. Bueno, por lo menos hemos sacado algo aquí dentro de los mitos. Ya, Hay que ser flexible para practicarlo. Esto con lo del Hatha Yoga, sobre todo, que nos sirve para empezar y luego... vale, repite eso, Hay que ser flexible para practicarlo. vale. Tú no practicas yoga porque tú eres flexible, tú practicas yoga para ser flexible. Ahí, con eso ya te lo digo todo. Perfecto. Ya. Es decir, si estamos como baldosas, que es más fácil partirnos que doblarnos, a practicar yoga. Para eso tú practicas yoga. Tú no Vale, practicas yoga porque tú eres flexible, tú lo haces para ser ser flexible. flexible. Eso. Genial. Y luego, por último, es lento y aburrido. Que vayan a una clase conmigo para que tú veas. Mejor respuesta no se puede dar. Al fin y al cabo, Te lo si pueden no lo has decir todos probado los y no has ido a estudiantes. verlo, Es no. más, yo en mis clases la música es electrónica, música house, electrónica, movida. Obviamente al final de la clase hay algo bien importante en las clases de yoga y es la última postura que es el Shavasana. Mm. Shavasana es, dice la postura del muerto, pero es tú todas las clases de yoga la terminas acostado, acostado en el piso y ya. Y son como 5 o 6 minutos ahí acostado. Entonces, esto es algo bien importante en todas las clases de yoga porque es el momento donde tu cuerpo asimila la práctica. Donde tu cuerpo dice, uy, mira todo lo que hice hoy. Vamos a integrar la práctica, la energía de la práctica en el cuerpo. Entonces, obviamente, pues ahí sí cambio la música. No voy a poner un tum, 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 tum cuando es un estado meditativo. Entonces, va a depender de la clase y del profe de yoga, del estilo de profe de yoga. Vale. Ahora vamos a cambiar otra vez un poquillo y vamos a recuperar el tema del profesor, lugar de aprendizaje de yoga Vale. y también acerca de certificaciones. Lo que queremos saber es, yo, Miguel, me voy a un lugar de yoga, voy a decir el local que veo ahí enfrente o en cualquier sitio que yo encuentre de yoga. ¿Cómo yo sé que en ese sitio estoy bien de yoga? En plan, no están haciendo ninguna práctica mala, están haciendo realmente un buen trabajo. O como yo sé que es un sitio donde a lo mejor debería alejarme. Vale. ¿Hay alguna forma de saberlo? ¿Algún consejito que nos puedas dar? Es un poquito difícil. ¿Mm? Vamos, voy primero con el tema de las certificaciones. Como el yoga no es un deporte Mm. como tal, hay muchas certificaciones, Va- ¿vale? Pero esa certificación, tú puedes dar una clase de yoga sin estar certificado. Vale. Yo tengo, por ejemplo, estudiantes en Panamá, que fueron estudiantes míos, que dan clases de yoga y yo los avalo. O sea, si las personas me preguntan y me dicen, ¿puedo dar clase con fulanito? Yo, sí. Anda porque él practicó conmigo, yo fui su profe y yo sé que él Mm. lo que te va a enseñar o la clase que te va a dar va a estar bien, Mm. sin importar que no esté certificado. Mm. ¿Me entiendes? Hay personas o hay profes que están certificados y son malísimos. ¿Por qué? Porque se han certificado pero no han practicado. Estas certificaciones de yoga no te piden o no hay un requisito mínimo de práctica. No te dicen, yo por ejemplo, practiqué 2 años antes de certificarme como profe de yoga, ya yo dominaba la práctica, pero hay personas que hoy ven una certificación de yoga
y en su vida han hecho una clase de yoga o han ido a una clase de yoga y se meten a certificarse. Y en 4 meses tienes una certificación de profesor de yoga. Sí, de hecho tú me contaste un caso de un alumno que estuviste, creo que fue, que al mes, Sí, no, que... no era un alumno, era un chico que iba a mis clases Sí, y era nuevo relativamente. Tenía un mes en sí, mi clase y era que nunca había ido a una clase de yoga, fue a la mía, le gustó. Yo tenía muchos hombres, como soy hombre y mi clase es fuerte y es muy dinámica, a los hombres pues les gusta mucho eso. Y él iba a mi clase, se metió, tenía un mes de estar practicando y salió una certificación de yoga y él viene y me pregunta que, oye, ¿qué tal, profe? Mira, quiero ir a esta certificación. Y claro, yo le digo, pero es que tú acabas de empezar, ¿cómo te vas a certificar ahora? Ah, bueno, pero es que cuesta $2.000 y yo la puedo pagar. Y yo, sí, está bien, pero ¿cómo tú vas a certificarte en algo que tú no conoces todavía, que no has practicado del todo? Y obviamente, pues yo le dije, mira, yo no creo que sea moralmente correcto mm, que tú empieces a enseñar clases cuando tú tienes un mes de haber empezado a practicar yoga. Entonces, y se molestó y no fue más, no fue más a mi clase. Luego me enteré que sí se certificó y pues empezó a dar clases por ahí. Varios de mis estudiantes me decían, pero hay que tener mucho cuidado con este tema de las certificaciones. Yo siempre digo, y por ejemplo, lo que te digo de mis estudiantes, sí. de que yo avalo de que, mira, vea una clase de él porque él sabe lo que está haciendo, es porque ya llevaban, por ejemplo, 4 años conmigo en mis clases y yo vi su progreso. Yo vi cómo avanzaban en las clases, yo vi cómo empezaban a cambiar su mentalidad. Incluso me cubrían clases cuando yo no podía, decía, hey, cúbreme la clase que no puedo ir y yo completo 100% de seguridad y confianza que me iba a dar una buena clase. Entonces hay que tener mucho cuidadito con eso porque hay muchas certificaciones afuera. ¿La puedes agarrar? Sí, puedes certificarte. Pero de ahí a ser un buen De ahí a profesional, ser un buen profesor es muy diferente. Entonces vamos con el tema de los profes de yoga. Vas a conectar con el profe de yoga. Hay personas que conmigo no conectan y no conectan y está bien. Yo no soy una monedita de oro para gustarle a todo el mundo. De repente mis clases eran muy fuertes para esa persona o no le gustaba la manera que yo daba la clase. Yo soy muy, muy abierto, muy transparente. Yo soy muy yo en mis clases. A mucha gente le gustaba eso, a mucha gente no. bueno, lo de siempre, al fin y al cabo, cada, siempre hay un reto para un descosido, por así decirlo. De alguna manera Claro, tenemos que conectar con el profesor y el profesor con correcto, correcto. nosotros. Si Y no por se ejemplo, yo puede, era muy, yo era muy estricto en mis clases y llamaba la atención y regañaba. Yo decía, ¿por qué te estás parando de cabeza si yo no te he dicho que te pares de cabeza? Bueno, pero yo lo quiero intentar. Yo sí, pero yo te estoy diciendo que no estás listo. No lo hagas porque te vas a lesionar. mm, Entonces, ¿qué pasa? Lo haces, te caes, te golpeas. Ay, entonces Fercho es mal profe. Pero yo te dije que no lo hicieras. O sea, tienes que confiar en tu profe. Entonces, tú también vas a conectar con el profesor de yoga. mm, Entonces, no es que hay profesores buenos y profesores malos. No, bueno, si hay profesores malos que no saben lo que están haciendo. Pero la mayoría son buenos profes. Entonces, tú tienes que conectar con el profe de yoga. Tú te vas a dar cuenta de eso cuando vayas a una clase. Entonces, si tú llegas a un lugar, a un estudio de yoga, por ejemplo, eh, y el profesor no está pendiente de ti, mm, no es que tienes una clase privada, no, pero si tú eres nuevo en una clase y es una clase de 4 personas, de esas 4 personas, 3 ya son estudiantes fijos y uno es nuevo, yo como profesor debo estar ahí con la persona nueva, porque no sabe lo que está mm. haciendo, está empezando. Entonces, ajustes también, otro punto del profe de yoga. Tú tienes que ajustar a la persona. Un profesor de yoga que no ajuste no está haciendo su trabajo al 100%. Ajustes es, por ejemplo, que si tú tienes el brazo aquí, pues yo te digo, no, el brazo va aquí. Y los ajustes en yoga son táctiles, Sí, que hay que son, coger y decir, son corporales, aquí, son ir, corporales, claro. de alguna manera ir corrigiéndolo, pero no decir, echa el brazo un poco para atrás. Y ahí también te vas a dar cuenta si conectas o no, y si el profe es malo o no. O Mm, sea, no es lo mismo que yo te haga, que tú tengas la mano así y yo te diga, no, 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 ahora súbelo un poquito más aquí, vale, perfecto. A que yo te diga, no, súbela así, hombre, sí, ¿me entiendes? pero está completamente comprensible. Claro, entonces
aquí viene algo también con lo que estábamos hablando de las clases online, que si están empezando a hacer yoga, las clases online, las clases de YouTube no son para empezar. Hombre, no puede haber una corrección táctil. Al fin y al cabo, No puede haber corrección táctil, no sabes si lo estás haciendo bien porque no tienes al profesor viéndote y dice, mira, la rodilla, gírala un poquito más, ese pie lo tienes mal puesto. No tienes a alguien corrigiéndote. Las clases online o las clases de YouTube son para personas que ya han ido a una clase, que ya saben más o menos, por lo menos más o menos lo que están haciendo sí, en la como clase. que tienen un mínimo, unas bases fuertes. Correcto, correcto. Pero si estás empezando yoga, no empieces a hacer una clase online porque no es para ti. No sabes lo que estás haciendo, no sabes si tú estás haciendo. Hay algo que se llama, no sé si conoces el término, propiocepción corporal. Sí, la Bueno, propiocepción corporal. claro, claro, no tienes propiocepción corporal. Entonces tú no sabes si tu cadera está bien, si tu cadera está mal, ¿me entiendes? Porque no tienes un punto de base, no tienes un punto de referencia. Entonces, yo siempre les recomiendo, si van a empezar, que sea presencialmente, que sea online. De la pandemia para acá, ahora todo se hace virtual. Entonces, Sí, el bueno, yoga es una pero práctica física que es tienes que como estar lo ahí. que he comentado antes, que al fin y al cabo, yo voy a la piscina al gimnasio, yo lo veo más todavía. Vamos al gimnasio, la gente se lleva su rutina online, Online, correcto. de tal manera que no es que sean malas, hay rutinas online que son buenísimas. Yo he Sí, visto alguna que digo, joder, tengo esta envidia, lo ha hecho mejor que yo. sí, Ahora, del dicho al hecho hay un trecho. sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo que vi a una chica hacer una pata de tríceps con una mancuerna e iba haciendo así. Yo como, le di una corrección, tal, Claro, no sé qué, me doy la vuelta y esa chica como que no quiso escucharme. Volvió a poner el brazo así, yo como, joder. Pues nada, claro, cuando lleves aquí mucho tiempo perdiendo el tiempo sin hacer nada o te duele el codo por haberle dado un balanceo que no es el suyo, correcto. ya, pues bueno, ya dejarás de venir, porque no vas a pedir esa ayuda. Pero eso ocurre con mucha gente. Entonces, online, si estás empezando, prohibido. Ya. No. Bueno, la gente es libre de hacer lo que quiera, A ver, hombre, pero eso desde luego, al fin y al cabo, yo no lo recomiendo. a lo No lo mejor hay recomiendo. algún profesor online que se lo mega ocurra, sabe cómo explicar posturas muy básicas Pero y hace, pero tampoco, aún así, es que no, pues bueno, porque, claro, el profe dice algo en la clase online, tú entiendes otra cosa y tú haces otra cosa. mm, Entonces no tienes al profesor ahí viéndote sí, como tal si tienes la postura. Una clase y tampoco una clase online. A mí me piden clases online por Zoom y tal. No, porque tú me tienes una cámara aquí. mm, Yo no te estoy viendo en 3D, yo te estoy viendo en 2D en la cámara. mm. Entonces, yo no te voy a decir en la mitad de la postura, mira, muéveme la cámara hacia el frente para ver si tienes la rodilla. No, No, que al fin y al cabo no te puedes mover en el espacio. exacto. Tú solo puedes ver en un simple plano o en un segundo si le dices muévete hacia el otro lado para ver si tienes bien Correcto, el brazo. correcto. Entonces, el tema de las correcciones de las posturas y las modificaciones en yoga es muy, muy, muy importante. Muy importante. Entonces, yo siempre recomiendo, si van a empezar, vayan a una clase presencial. Y para terminar lo del profe, tú vas a sentir la conexión con el profesor de yoga. Solo te vas a dar cuenta si es bueno o si es malo, si vibra contigo o no vibra contigo. Hay un componente energético muy grande en este tema de los profes y los estudiantes, etcétera. Te vas a dar cuenta. Si es un profesor que solamente guía la clase y dice subo, inhalo, bajo, exhalo, voy aquí, inhalo, bajo, exhalo, gracias, namaste. Fuera. Ya depende de lo que tú busques también. Sí. Si tú buscas eso, no. Si tú buscas ya conexión, que te enseñen de verdad, si buscas algo así, entonces pues busca un profesor que te enseñe, que te enseñe, que esa es la palabra, enseñar. Un profe, a mí, yo siento que es más maestro de Sí. yoga que profe de yoga. Un profe de yoga es el que te enseña las posturas y ya. Un maestro ya es el que ha recorrido el camino, que te enseña la filosofía, que te dice, mira, respira, no te preocupes, va a pasar. Si puedes, tú puedes hacer la postura. Algo que yo decía en mis clases era, aquí yo no quiero escuchar a nadie decir no puedo. No, no quiero escuchar a nadie decir no puedo. Porque sí pueden. Todos pueden, de una manera u otra. La postura la puedes hacer. Modificada, pero la puedes hacer. No digas que no puedo. Vale. Y me pasaba, y esto era algo, una gratificación muy grande a mí como profe de yoga, era lograr ver a mis estudiantes que después, algo que no podían hacer hoy, en 3 meses, cuando lo logran, Eso mola mucho. es algo y que me decían, wow, mira lo que acabo de hacer. Y yo, ¿ves? Y hace 3 meses que me decías que no puedes. ¿Ves que sí puedes? Eso me Entonces, ha claro, y pasado ahí le decía a y todo el es mundo, muy bonito. no digan no puedo.
Porque lo que tú dices, lo creas. Y lo que tú dices es. Entonces, si tú dices que no puedes, te lo vas a creer. Y si te lo crees, no vas a poder. Entonces, como en la Biblia dice, la palabra tiene poder. Y es verdad. La palabra tiene poder. Entonces, en una clase de yoga, tú siempre puedes. Bueno, ¿hay algo que quieras comentarnos más acerca del yoga en Ya, yo general? creo que nos podemos quedarnos aquí hablando 3 horas más, pero yo Bueno, creo que ya. sí, si no, se mirará a hacer otro podcast, pero de Claro. momento yo creo que con esto tenemos. Ahora te voy a hacer una preguntilla, que es la pregunta del podcast que tengo que hacer, que es, ¿qué prefieres? ¿Chocolate negro o chocolate blanco? Chocolate blanco. Y no estamos hablando de chocolate. No, mentira, estoy molestando. Vale, prefiero la pregunta por ahí. Y entre, Chocolate blanco, chocolate chocolate blanco, blanco, ¿no? chocolate blanco. Y entre una tortilla de patata y una paella, Uy, las dos. no, hay que escoger una. Yo lo tengo claro. Estamos hablando de bien hechas, no estamos hablando de. Sí, Mira, pero sino no le puedes preguntar a un una buena panameño tortilla de viviendo en patata Madrid o eso. una buena paella. Tienes en un lado de la mesa uno, en un lado de la mesa el otro. Donde te sientes te comes eso. Elige. ¿De qué tamaño es la tortilla? ¿La tortilla te tira más? Ajá. No, ¿de qué tamaño es la tortilla? Del tam- ¿El tamaño de Ambos la están paella? en ¿Sí un es tamaño considerable para que tú cuando termines digas, chapo. Estamos hablando de si fuera perfecto, obviamente, no estamos hablando de a medias tintas. Me voy con la tortilla. ¿Te vas con la Me tortilla? voy con la tortilla, con cebolla. Yo sin cebolla la tortilla ahí. Ahí la tortilla con cebolla se pierde esencia, eso no. No, con cebolla. Con cebolla. Bueno, aquí no nos vamos a poner de Y queso acuerdo. de cabra y cebolla caramelizada. Yo antes prefiero echar un choricito ahí cortado, la verdad, pero bueno. También. Bueno, ahí hemos acordado algo. También. Bueno, pues nada, Fercho, muchísimas gracias por venir, de veras que ha Gracias sido a un ti. placer, que hemos tenido mucho contenido, no hemos parado. Y nada, que en cualquier momento nos vemos por el Vale. gimnasio y demás. A la orden. Y muchísimas gracias. Dale.